Buenas tardes. Les doy la bienvenida a las charlas de inducción al campus del conocimiento, a la mesa de procesos psicosociales y culturales, donde nos acompaña la maestra Concepción Conde Álvarez, quien ha sido profesora de SUA, con amplia experiencia en el área social. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muchachos. La verdad es que me impresiona ver a tantos alumnos de social o que les interese el campo de social y cultural. La verdad es que también hace mucha falta gente que se dedique a este campo. No todo el mundo está capacitado para salir a las comunidades, sea cual sea esta comunidad. Comunidad por sus colonias, que les sugiero que empiecen a explorar por ahí. Es la que menos miedo da, porque ya la conocen, ¿no? Espero. A veces no saben ni qué calles tiene su colonia, entonces por favor exploren sus colonias y empiecen a darse a conocer ahí, empiecen a buscar la posibilidad de intervenir en forma programas de psicología, de atención a la gente en los centros comunitarios, pueden aprovecharlos y empezarse a dar a conocer, ¿no? ¿Qué pasa con psicología social? Uno de los modelos que más me ha gustado es el modelo en el que se explica que pues se parece o es pariente muy cercano de la clínica, pero a nivel de comunidad. La clínica, como ustedes saben, porque luego no sabe uno de su campo, pero sabe de los otros, ¿no? Ahí empieza el principio del chisme organizado. Entonces, ¿qué dice la clínica? Pues bueno, la clínica inició en forma individual, ¿no? Es más, no veas al paciente para que no haya interferencia y ya saben. La cuestión es que a nivel social esto no es posible. Tienen que aprender a trabajar con la gente. Y eso es paradójico para los psicólogos. Los psicólogos nos da miedo la gente, fíjense, qué paradójicos somos, ¿no? ¿Sí se han fijado? De repente entra alguien llega y dice, ¿es usted psicólogo? Y uno dice, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, sí, lo sabía. Y yo no sé, ¿cómo lo sabía usted? ¿No? Si digo una mentirota, por favor, tienen derecho a decirme. Y entonces, acto seguido, la persona les empieza a preguntar, les empieza a explicar, les dice, qué sé yo, y ustedes, así, la neurona es la única que sigue funcionando de alguna manera extraña, porque la adrenalina se les dispara, pero externamente ustedes nada más están súpitos, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona pide ayuda? Una persona cualquiera pide ayuda. A diferencia de cuando es una comunidad la que pide ayuda. Y se descubre que ustedes tienen herramientas para poder intervenir y ayudar, dar esa ayuda. Para empezar, la lucha es individual del psicólogo. ¿Yo puedo ayudar? Y allá adentro las neuronas dicen sí, pero las emocionales dicen, ¿estás seguro, manito? ¿Sí? Y entonces es importante empezar a hacer esta fusión entre lo emocional, alias miedo, y lo que sí saben hacer, y de verdad que sí saben. Estamos muy orgullosos de ser una de las mejores universidades del mundo, ¿sí? Algunos dicen que a veces sí y a veces no. Yo estoy segura que sí somos de las mejores universidades del mundo. El problema es que a veces lo que he encontrado es que ustedes no se la creen. Lo peor es que he encontrado que no se la creen porque pues están ustedes. ¿Y cómo es que ustedes van a estar en la mejor? ¿Se fijan? Los latigazos neuronales que nos damos, eso es tremendo. Y la comunidad sigue llamándonos como universitarios. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, número 1, llevan
preparación. Desde el principio empiezan ustedes a tener una preparación en la Facultad de Psicología. Hay elementos de todas las áreas. Empiezan por identidad. ¿Sí se acuerdan de esa materia que todo el mundo piensa que es turismo, casi, ¿no? Turismo universitario. Pero no se están dando cuenta de todo lo que implica esta materia. Implica que se empiezan a conocer entre ustedes. Implica que empiezan a asociarse, en términos casi piagetianos, con lo que es la universidad y con lo que es sus colegas. Implica que pueden ir a las bibliotecas, pero eso no está en el turismo, a menos que sea por fuera, ¿no? Oh, se usaron piedras de río, oh, qué emocionante. Y si no se acuerdan dónde, entonces van a tener que regresar a la materia y volver a hacer el turismo. Y luego, todas las materias les van dando elementos, pero ustedes no se dan cuenta. Nada más saben que tienen que pasar las materias. Y cuando llegan a los campos, que dice, hay materias que debes de tomar para llegar a el campo de social y cultural. ¿Cuáles son esas materias, muchachos? Díganme ustedes. A ver, lean en sus cuadernitos, usen sus para llegar a social. Social de lo colectivo, de los grupos y y social de la interacción. Como se fijan, es puro chisme organizado. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede en esas materias? ¿Qué les han pasado? ¿Ya han tomado esas materias? ¿Alguno ha tomado esas? A ver, ¿cómo le fue, señor? Bueno, pues en lo particular, bien, o sea, no sin problema, pero ahí es adquirir gran conocimiento, ahora sí que de todo lo que sucede a nuestro alrededor, cómo es que nosotros interaccionamos o reaccionamos ante los diferentes estímulos, ya sean particulares o grupales, y eso nos forma casi como una identidad. Una identidad, pero ya no una identidad porque nos vamos a turistear. Ahora es identidad con base a las teorías, con base a los modelos, con base a cómo podemos intervenir en un fenómeno, estudiarlo, hacer un diagnóstico, siempre. No es nada más de, ya llegué, a ver, vamos a trabajar alcoholismo. ¿No les gusta ese tema? Ok, vamos a trabajar sexo. ¿Tampoco les gusta ese tema? Chispas, pues ya no sé qué podríamos trabajar. Siempre es importante hablar con la comunidad. Es un principio de ciencia vital para obtener un diagnóstico incluso de una comunidad. Entonces, de ahí que se empiece con cómo se trabaja en la interacción, cómo se trabaja con la colectividad. La colectividad es cuando no hay mucha identificación de la gente, bueno, pues el colectivo, ¿no? Y cómo se trabaja con la comunidad, cuando creo que ya nos conocemos, cuando ya tenemos elementos en común, ¿sí nos vamos entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Pues vamos empezando a conformar formas de intervención, de análisis y de posibilidades de trabajo con respecto a los temas. Esto no nos elimina de la psicología, porque tenemos que averiguar qué significa el problema que tiene la población desde psicología, no desde ingeniería, no desde, pues no sé, algunos son muy sofisticados, tal vez desde matemáticas. La cuestión es desde psicología, cómo se define nuestra forma de intervención. Y es muy diferente a cómo se define la de un político. ¿O no? Y se quedan todos hasta... Pues sí. Yo no sé si ustedes han leído de psicología, pero la verdad es que sí es diferente.
no quiero asustarlos, muchachos, pero sí es diferente. Y entonces todo el resto de las materias cada vez van a tener más prácticas, y más prácticas con grupos de personas. En términos del servicio social, la verdad es que hay pocos programas de servicio social, pero ustedes, no sé cómo se les va desarrollando una perspectiva de lo que es su campo, que empiezan a trabajar en diferentes programas y entonces llegan a los programas y les dicen, yo puedo trabajar de esta manera. Y las instituciones empiezan a reaccionar y dicen, hoy no se me había ocurrido, pero me interesa cómo trabajes. Si se fijan, tienen que empezar a valorar lo que van aprendiendo. Y no solo valorarlo porque es una de las mejores universidades y porque ustedes sí pueden hacer las cosas, sino también valorarlo para dar alternativas de solución en lugares que no saben que se podría trabajar como psicólogo social, porque no saben que existen los psicólogos sociales. ¿Sí nos vamos entendiendo? En términos más de, ¿qué será? Región 4 sería, tienen que empezar a venderse, muchachos. Tal vez suena muy feo, pero es la mera verdad. Tienen que aprender a venderse. ¿Qué es lo que se van a vender? No empiecen con cochinadas freudianas. Tienen que vender su conocimiento en cómo puede resolver problemas, ¿sí? Acto seguido, pues viene la tesis. ¿Qué van a hacer de tesis? No quiero asustarlos, se toman un Dalai después, ¿verdad, muchachos? Y entonces vayan pensando por dónde les va interesando. Traten de aprovechar las prácticas que se están dando aquí en la facultad, que se organizan para ustedes que vayan a las comunidades, ¿sí? Y entonces, y solo entonces, probablemente puedan aplicar y disfrutar sobremanera lo que es la psicología social. ¿Cómo fue que yo entré en el campo de la psicología social? Entré a través de una invitación de la Universidad de Chiapas, en pleno momento en que Marcos acababa de hacer su revolución en Chiapas. Y todo el mundo teníamos mucho miedo de ir. Entonces, la Universidad de Chiapas invitó a alguien de la UNAM para que pudiera ayudar a la gente. Y entonces yo dije, yo voy. Y cuando llegamos, no era a la gente, era a la misma universidad, a los profesores y a los compañeros que tenían que salir a la comunidad. Y empezamos a trabajar un modelo de capacitación multidisciplinaria. ¿Qué significa la multidisciplina, jóvenes? De varias. O sea, el inicio del chisme organizado. Vamos a hacer varios. Entonces, no podemos salir solo psicólogos al campo. Tiene que haber, normalmente nos juntan con médicos, nos juntan con trabajadoras sociales, ¿sí? Con enfermeras, y tenemos que aprender a hablar con ellos. Lo más impresionante fue que de repente uno se vuelve líder y eso asusta todavía más. ¿Y por qué se vuelve uno líder? A ver, ustedes díganme. A ver, una hipótesis, muchachos. Porque aprendemos a comprender o a ser empáticos con los que nos rodean. Exacto. Y sí han oído a los médicos. Usted, por favor, se pone la vacuna. Usted se pone un curita. Usted se pone... Y la persona dice, es que ¿dónde voy por la vacuna? ¿Y dónde compro el curita? Pero no tengo para comprar el curita. Entonces, como psicólogos, eso es lo que empezamos a hacer. Trabajamos con personas,
no trabajamos con diagnósticos. No sé si eso les quede claro, pero eso no significa que no entendamos por dónde va el asunto, por dónde va el problema. Y entonces transformamos el lenguaje de este equipo multidisciplinario y se lo podemos brindar a las personas con una forma de trabajo que ellos puedan pues realizar. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, cuando llegamos a un momento que les dijimos, ahora sí, ¿qué tal si nos vamos a las primarias o a las secundarias o a las prepas? Los mismos maestros estaban muy asustados con esa posibilidad. Como alumnos uno siempre tiene mucho entusiasmo. Sí, vamos. Oigan, pero es que hay muchos que son guerrilleros y entonces atacan a todo el mundo. Bueno, pues con cuidado. Tampoco vayan con no sé, sus metralletas y vayan a la escuela. Y hay que ir con cuidado y tenemos que hacer un acuerdo con la institución. Y entonces vamos saliendo de lo que es la mera psicología a lo que es la realidad, ¿no? O sea, cómo está el ambiente, cómo están las situaciones administrativas, y ahí seguimos con lo multidisciplinario. Cómo está la situación administrativa, política, económica, con qué contamos para realizar las cosas. Fíjense, por favor, con qué están contando, porque siempre queremos hacer una cosa grandísima, preciosa, que tenga punch nacional. Sí, pero no tenemos más que para llegar y para regresar. ¿Sí? Fíjense bien con qué estamos contando, tanto material como humano, como de energía física personal, porque de verdad que tenemos nuestro cerebro es universitario, obviamente, y entonces pues, abarcamos todo y no se puede todo. Vayan también encontrando sus límites. Y la misma gente hasta lo agradece, porque luego se le pide cada cosa. Ahora todos nos vamos a morir. Bueno, ve tú primero, ¿no? Y uno dice, no, pues si es que es plan para todos. No, ve tú primero, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, con el tipo de costumbres, con el tipo de forma de tratarse, para poder efectivamente, y digo efectivamente y eficazmente, trabajar con las poblaciones, ¿sí? Pero siempre tomando en cuenta a la gente. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue como les decía, se consiguió con una secundaria que estaba cerquita de la universidad, y de ahí las siguientes ocasiones pudimos comenzar a trabajar, pero siempre era a nivel institucional, porque era una forma de protegernos entre todos, ¿sí? Y entonces pudimos empezar a trabajar con la capacitación de brigadas que se iban a poblaciones fuera de Chiapas, bueno, de Tuxtla Gutiérrez. A mí, en lo personal, se me hacía apasionante. Se iban a una comunidad maya, ¿se imaginan? Era padrísimo. Primera sorpresa. Hay personas que tienen muchos prejuicios. Si yo soy de ciudad, ¿cómo me voy a un pueblo? Chales. Disculpen el término clínico. Entonces, ¿cómo que me voy a un pueblo? Pues sí, te vas a un pueblo y vas a ayudarle a la gente, pero son indios. ¿Cómo? Esa es una de las grandes limitantes que tenemos, creo que todos los seres humanos. Se nos olvidan nuestros prejuicios y no aparecen jamás, aparentemente. Cuando aparecen es cuando tenemos que trabajar. ¿No te gustan? Pues con esos vas a trabajar. Pareciera que desde allá arriba de Freud, ¿verdad? Nos dicen, vas a tener que trabajar
con lo que más te disgusta, con la gente más cucha que puedas encontrar. La que está fea, la que está pobre, la que es negra, la que es india, la que es ¿qué? Pues la gacha, ¿no? Entonces, con esa, pues yo no estudié para trabajar con ellos, pues ¿con quién? ¿Para quién ibas a trabajar? Pues como Freud, con los neuróticos que me paguen, ¿no? Así trabajaba Freud, porque estaban neuróticos, pero le podían pagar. Esos eran los buenos para poder trabajar. Y lo que él trabajó, pues es para todos los que tienen un problema serio, ¿no? ¿O no? Tal vez un esquizofrénico le valga si su yo y su ello anden luchando por allá, pero la verdad es que hay mucho trabajo desde Freud que no se ha hecho. Últimamente hasta me ha sorprendido, hay modelos matemáticos. Todavía en la facultad no los trabajamos, pero hay modelos matemáticos desde el psicoanálisis. Bueno, pero ese es otro tema. El asunto es que tengan cuidado con sus prejuicios, aprendan a ver cuáles son sus limitaciones, porque esas van a aparecer cuando menos se les imagine, ¿sí? Y no tienen que aparecer en forma consciente. Nuestro cuerpo es rechismoso. Y entonces, si no me está gustando, o los que saben, levantan, echan las altas, o de repente, ¿no? Y no, ni cuenta se dan, pero resulta que ya echaron a perder una investigación, una intervención. Y hasta se crearon, en su caso, una enemistad. ¿Y ahora cómo le van a hacer? ¿Sí? Porque obviamente, ¿quién es el culpable? Pues el otro. ¿Quién sabe cómo interpretó mis gestos? Tus gestos. ¿Sí nos vamos entendiendo, muchachos? Y la última, bueno, de las últimas en Chiapas, fue el trabajo con uno de los huracanes que hubieron allá en Chiapas y que me tocó, ¿verdad? Mi hermana fue a la zona alta de Chiapas y a mí me tocó hacia la costa. Era el mismo problema en todas las comunidades, problemas de salud respiratoria y digestiva. Pero la diferencia era muy fuerte. En costa era porque toda la basura, todos los muertos, animales, gentes, en fin, bajaban hacia la costa. Entonces era una contaminación por el ambiente. Y en la parte alta era contaminación, pero por los, ¿cómo se llaman lo que echan en las plantas para que no haya bichos? Los pesticidas. Se alborotaron los pesticidas y empezaron a afectar a toda la gente. Entonces, por más que, pues claro que también nos enfermamos nosotras, pero a la hora de capacitar, los muchachos tenían la idea de que si iban a la comunidad, ¿qué creen? Iban a tener todos los beneficios de su casa. Y les decíamos, pues no, ni crean que van a poder tomar un camioncito y venir a la ciudad y meterse a tomar un café al Vips. Acababan de construir los primeros Vips allá en Chiapas. Entonces todo el mundo estaba fascinado con los Vips y me decía, maestra, la vamos a llevar a un Vips. No, gracias, no quiero ir a un Vips. Llévenme mejor al restaurante de doña fulanita o llévenme a la casa de doña Sutana, a las gorditas de doña... Pero ¿cómo le puede gustar eso? Pues me encanta. Un Vips, allá en México hay retiartos muchos, por decir un número, vaya. Entonces, ¿a poco van a ir a la comunidad y cuando tengan ganas de ir al baño, van a venir corriendo al Vips de la ciudad? Pues no, eso no se va a hacer. Tienen que ajustarse a las condiciones de, pues, donde vayan a trabajar.
no van a tener su camita, su almohada que babean a gusto, su excusado cuando y nadie entre, ¿no? Pues no, hay veces, todavía se usan algunos que son comunitarios y están en el baño y platicando con el de junto y el de junto, y o sea, ¿no? Y ¿está uno preparado para eso? Pues si la necesidad es fuerte, ni modo, ya me lo acaban. Pues no, le entra uno también y al chisme, al trono, como le llaman, ¿no? Y luego bañarse, pues a jicarazos, de repente un día que me ponen un banquito, y yo dije, ¿que el banquito para qué? No entiendo la jícara, pero el banquito, pues ellos acostumbran a bañarse sentados, yo no lo sabía, dije, yo mojé el banquito para que no se sintieran como que ofendidos, pero la verdad es que yo no sabía para qué se usaba el banquito, ¿no? Y en fin, hay una serie de costumbres que uno tiene que pensar, bueno, no voy a mi casa, obviamente no voy a un departamento en un edificio de Trump, por si tienen la idea que van a un lugar very deluxe. No hay esas comunidades y hay costumbres a las que no están ustedes acostumbrados. Ábranse a las posibilidades, tómenlo como un aprendizaje nuevo, no lo vayan a tomar y les va a salir como, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo crees? ¿No? Y tampoco se asusten si empiezan a tener la atención de todo el mundo. Los universitarios no estamos acostumbrados a que alguien nos ponga atención, menos ustedes. No quiero verme chismosa, pero... Y en los pueblos, bueno, a mí me sorprendió muchísimo el día que me tocó llevar la primer brigada a una población y de repente todo el pueblo en bicicleta, porque efectivamente usan mucho la bicicleta, son pueblos bicicleteros todavía, todo el pueblo en su bicicleta pasaba a ver a todos los universitarios que llegaban. Y todos los universitarios, obviamente, muy apurados, guardando sus cosas, pero los veía, estaban percibiendo que ellos eran el centro de atención, pero no, estaban apurados guardando todo, ¿no? Ok. Y pues uno que ni le encanta hacer esas observaciones, entonces veía a los chavos en las bicicletas, las muchachas se habían puesto su faldita más planchadita, se hicieron las trenzas lo mejor que pudieron y en la bicicleta. No se cayeron porque Dios es grande. Pero hasta así, ¿no? Entonces yo decía, qué curioso. Y, oigan, muchachos, tengan cuidado. Ay, maestra, ¿cómo cree? No, y además son del pueblo, pues ¿cómo? Hubieron veces que tuvimos que sacar en la noche y ya escondidas a los muchachos o a las muchachas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente, jóvenes, les gustan las muchachas o los muchachos que son de, pues, los hijos del presidente municipal o del principal de la zona, el doctorcito que llega de la otra universidad a hacer su servicio social o su residencia, o sea, tiran para arriba. No he sabido de ninguno que le guste la ceñito que hace las gorditas o el señor que está construyendo pues el desagüe del pueblo, ¿no? No he conocido ningún problema de esos. Entonces, pues los muchachos les gusta la hija del presidente municipal y le empiezan a hacer la ronda. Muchachos, así como ligan en la Ciudad de México, que algunos ni saben ligar, pues así no se hace en los pueblos. Son costumbres diferentes. Pero usted déjeme, maestra. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a andar enamorando de la hija del presidente municipal? Y dicho y hecho, había que sacarlo en la noche escondidillas porque pues ya les iba a dar un balazo,
¿no? O sea, por el amor de Freud, no hagan esas cosas, ¿no? Y luego les galopa la hormona y ahí andan viendo a ver quién se deja, y pues todo el mundo se va a dejar. No lo hagan. Defiéndanse. Pidan chance de salir del pueblo ese día. No sé, esa noche tengan una noche pasional con ustedes mismos, lo que sea. Pero no involucren a la población, por favor. Tuvimos alumnos que estaban muy interesados en hacer una lucha porque ya deben de despertar a la realidad. Ese no es nuestro papel, jóvenes. No lo hagan, porque sale peor. Y hemos tenido casos de jóvenes que hacen su servicio social en la comunidad y en especial en la época de votaciones tenemos que sacarlas de ahí porque hasta las consideran, pues ya saben, votantes del equipo contrario. Y entonces las dejan fuera de su lugar donde habitan. Y pues ahí están las muchachas como que esperando a ver a qué horas amanece, y yo creo que pasa lo mismo con muchachos. No me he pasado con muchachos, normalmente son muchachas. Las dejan afuera y sus cosas adentro y no pueden entrar por sus cosas. Y comuníquense, siempre tengan comunicación con su casa, por favor. Y junto con esto siempre tengan su seguro facultativo. ¿Sí? No anden ansina nomás, total que a mí no me pasa nada. Tengan siempre su seguro facultativo, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más les puedo decir? Mejor pregúntenme ustedes, yo ya les conté mis patoaventuras. A ver. ¿A partir de quinto empiezan ustedes con prácticas como en clínico? Sí. Como nos explicaron hace rato. Sí. Pero en vez de clínica se van ustedes a un centro comunitario. Las que me vienen a la memoria ahorita son La Merced, por ejemplo, o se van a otros centros donde están trabajando programas. Así a mí en lo personal me ha gustado en las materias que he dado que trabajen sobre su comunidad, ¿no? Y que empiecen a ubicar, y me ha sorprendido siempre gratamente que sí las descubren sus comunidades, ¿no? ¿Y cuándo empezamos? Bueno, ahora van a definir un problema. El problema primero lo centramos en el plan nacional, porque tienen que aprender cómo cabría ese problema en su solución dentro del plan nacional, porque también se vale pedir fondos, ¿no? Perdón, ya sí sigo con más chisme, ya no. Sí. ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? A ver si... Nos había dicho como que hay prácticas donde hay como que salir de aquí. Sí. Entonces, ¿eso se hace como en un periodo de vacaciones o se hace en el mismo periodo del semestre? Es el mismo periodo del semestre. Y entonces en esas prácticas ustedes pueden reunir de varias materias, ¿no? Entonces... una que me impresionó fue la práctica en una primaria con la maestra Margarita Molina. Se fueron a una primaria y entonces ahí este muchacho empezó a trabajar cuestiones de tipo social también, y otros lo hicieron de tipo clínico y otros lo hicieron pues educativo, porque era la cuestión educativa básicamente. Entonces ustedes pueden hacer varias formas de intervención según las materias que estén llevando. Y esas prácticas, hay prácticas escolares y hay prácticas profesionales. Las pueden aprovechar. La profesional tiene la ventaja de que se vuelve, ¿cómo se llama? Currículum. ¿Sí? Ya ven que cuando terminan la profesión, ¿y qué experiencia tienen? Y ustedes, bueno, ¿en qué campo? ¿No? En su campo profesional. De esa no tengo experiencia, ¿no? Entonces, ya llevan ustedes, ya he trabajado en este centro, ya he trabajado en este programa, les tienen que dar una constancia, papel membretado, firmado y sellado,
de que ya llevaron esa experiencia. ¿Sí? Entonces pueden aprovechar esas dos formas de prácticas. ¿Otra pregunta? A ver. ¿Y cómo accedemos a esas prácticas? Es decir, bueno, hace unos días fuimos, yo fui a informarme como en relación a las prácticas clínicas y pues nos dijeron que de SUA solamente, para prácticas clínicas, por ejemplo, solamente hay 2 lugares por algunos campos, ¿no? Inclusive pues ni siquiera nos supieron decir cómo se iban a manejar. Nos dijeron como, bueno, pues luego les hablaremos como para ver cómo se va a manejar, porque no todos los maestros en SUA pues manejan prácticas, ¿no? Entonces, como sí se ofertan todas las materias de clínica en SUA, entonces solamente estas prácticas generalmente se ofertan en escolarizada, entonces solamente aceptan las 2 de SUA, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se accede, en este caso, como a las prácticas del área social? O sea, ¿cómo nos inscribimos a algún lado o algo así? Me recordaste a la época, y creo que todavía sigue sucediendo, en que salía en el periódico: si eres de la UNAM, ni vengas a solicitar este empleo, ¿no? Y adivinen que la gran mayoría de los solicitantes eran de la UNAM. ¿Sí me explico? Yo pienso que es la estrategia kamikaze, ¿no? O sea, ¿no me quieres? Pues ahí voy. ¿Sí me explico? Entonces, pueden también acceder a todas las prácticas de escolarizado. La cuestión, hermanos del chisme organizado, es que tienen que estar informados de cuáles son y se van y se inscriben. ¿Sí me explico? Que haya cupo o no haya cupo, debe de llegar un momento en que pueda haber cupo para todos. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Ahora, hay otra estrategia, y es la estrategia de van al centro que les interesa y el centro mete la solicitud para prácticas y entonces pueden ustedes acceder. ¿Sí me expliqué? Es como los de servicio social, nada más que ahora piden gente de prácticas. Sí. Y hay que como investigar qué centro está solicitando. Y si no, ¿qué centro? El que les gusta. Puede que eso suceda, que haya centros que a ustedes les guste y, oye, ya ven luego cómo somos, ¿no? ¿No te gustaría que se hiciera un programa y entonces, y la gente, claro, y si es gratuito más? Entonces, ¿qué tal? Yo le entro a trabajar, tú me lo reconoces y tan, y ya va, y luego el programa va a seguir con más gente, ¿no? Lo abres a más gente de prácticas. Hasta van abriendo brecha. ¿Sí? Pero hay que hacerlo, no nada más quedar, es claro, somos de SUA y nadie nos quiere. No, hombre, pues nadie, pues si nadie me quiere, entonces puedo trabajar con los feos y con los guapos, ¿no? ¿Sí me voy explicando, viejita? Por eso le llamo estrategia kamikaze, ¿no? Porque pues yo le entro, porque a mí sí me interesa, ¿sí? Y tal vez aquí no quieran, pero acá hay. Lo que sí, ya vimos un caso así, un muchacho ofreció a un municipio, a una comunidad en el Estado de México un programa, pero para que él pudiera hacer servicio social. Y entonces los del municipio le dijeron, sí, pero tú vas a ser el responsable. Yo, pues claro que soy el responsable, ya ven que uno le entra todo. Claro que soy el responsable, pero el asunto era, ¿cómo vas a ser el responsable y el prestador? A ver, o sea, en mi cabeza, pues sí, puedo hacerlo, sí, pero los oficios, no puedes ser tú juez y parte, tiene que haber otra persona que te avale. Y nadie quería, porque nadie quería responsabilizarse del programa. Entonces, hay que aplicar psicología. Pues tú eres el jefe, tú puedes, mira, yo me hago responsable, pero tú me firmas el oficio. No, me da miedo.
van a ir encontrando que a veces es más difícil conseguir los papeles membretados y las firmas y los sellos que un salario. Pues ese es su primer salario, conseguir en papel membretado firmas y sellos y el reconocimiento de que ustedes están trabajando. ¿Sí? Es parte de la chamba, muchachos. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ya estamos en las preguntas, maestra linda. Si yo platico mucho es otro tema. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿Hay un mínimo obligatorio de horas de práctica cumplir? No, que yo sepa, no. O sí hay, maestra Lina, una hora, no. No, la cuestión es personal y según sus fuercecitas y según sus intereses. Tenemos alumnos que a veces se pasan todo el día en la comunidad, así como alumnos que se pasan en un laboratorio, los de neurociencias o los de CCC, que se pasan en un laboratorio que será para servicio social 600 horas, siendo que solo se solicitan 480. Pero igual, en Chiapas, por ejemplo, les validaban el servicio social de 3 meses porque vivían en la comunidad. Y entonces se hizo el acuerdo, bueno, pues si están más de 480 horas en 3 meses, pues entonces vale la pena, y hasta beca les daban, ¿sí? Aquí en México, pues en la Ciudad de México, pues es según su interés, según su gusto, según su... Pero siempre, por favor, siempre vean que se les valide, que les den una constancia, porque luego se vuelve uno esclavo. ¿Se han oído de ese fenómeno? ¿O les estoy hablando de algo muy feo? Los 3 Reyes Magos, chicos, no existen. Ay. Sí, o sea, entran a veces a trabajar con un profesor que les encanta, les regusta, le trabajan mañana, tarde y noche, bueno, mañana y tarde para que no se vea tan feo, y resulta que al final, pues, ¿qué? El libro era mío, yo lo hice, tú no. Y entonces se siente rete chulo y rete precioso, ¿sí? Entonces, tienen que aprender a defender sus conocimientos, su trabajo, ¿sí? Eso es parte de aprender a ser profesionista, no nada más estudiante. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Las prácticas como requisito tienen que ser en una institución pública, o si hay una empresa, por ejemplo, privada que tenga que ver con la comunidad, también se puede, no es como un requisito específico. Pues mira, normalmente la universidad ofrece sus servicios a todas las empresas públicas. ¿Por qué? Porque es donde va la gente más vulnerable. Las instituciones privadas, no sé cómo funciona a nivel de prácticas, pero creo que ha de ser parecida a la filosofía. Las instituciones privadas tienen la mala onda de cobrarle a todo mundo. Y nuestro trabajo normalmente es gratuito. Okay. No sale a escuadra la sumatoria. ¿Sí me expliqué? Habría que checar. Y te digo porque ya tuvimos una experiencia con una institución que era un hospital, además, en servicio social privado. Y, ¡ay, cómo son! Nos están haciendo un lado. Ya ves, no son equitativos. Bueno, está bien, órale. Que vayan algunos alumnos y los trataron peor que esclavos negros, feos además, pero muy trabajadores, y no les quisieron reconocer ni el tiempo, ni les pagaron. Pero eso sí, hacían de todo. La peor situación es que hacían de todo. Son buenos, muchachos, me cae que son buenos, pero ustedes no se los creen. Entonces, ya cuando empiecen a trabajar, es piagetiano esto que les estoy diciendo, a lo mejor entienden mi español ahorita, pero hasta que no lo estén viviendo no les va a quedar claro lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por allá alguien? Sí. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. De acá de las líneas terminales,
estaba viendo que dice acción comunitaria, ambiente, sexualidad y género, Ajá, y el otro que es comunicación, criminología y poder. ajá. Ahí, ¿cómo sería una especialidad? ¿Cómo se estudiaría ahí? Pues mira, la de criminología termina en una especialidad que la facultad tenía esa especialidad, no sé cómo se ha trabajado ahora, porque el de la especialidad era el doctor Cárdenas, que ya falleció, pero parece que lo están retomando el doctor Germán Álvarez y la doctora Mari Carmen Montenegro, ¿no? Ellos lo están retomando, no sé si sigue siendo especialidad o no, pero normalmente los psicólogos que terminan en este campo, además de que entran a toda esta cuestión jurídica y demás, resulta que, por lo menos en la época del doctor Cárdenas, eran raptados por los abogados de ley, y conste que eso no lo manejamos en psicología, sino los abogados. De ley no hay juicio en donde que sea aceptado por un juez si no está avalado también por un psicólogo. ¿Sí? O sea, de ley tienen que trabajar en todo este tipo y entonces deben de hacer peritajes, deben de hacer el análisis de las personas, especialmente cuestiones de adopción y peleas familiares y esas cosas, ¿no? Entonces, de que hay un campo, pero ahí tengan cuidado porque luego no los dejan titularse. Esa era la gran pelea del doctor, que se los raptaban y no podían titularse porque tenían mucha chamba. Entonces, al final, por favor, abusados, titúlense, ¿sí? Y en el otro campo, el de la sexualidad, de verdad que hay muchísimo que hacer, muchísimo, por todos lados. Todavía seguimos con los prejuicios sociales de, es que si la gente sabe, va a tender a hacer cochinadas. Sí, pero si no sabe, los que sí saben son los mal vivientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que? Pues se aprovechan inmediatamente de la ignorancia de todo mundo y pues hacen de las suyas. Entonces tenemos pedofílicos, tenemos sádicos, tenemos pues muchos perversos. Y es importante empezar a trabajar con la información a todo el mundo, ¿no? Según el tipo de comunidad. Todavía no hemos podido trabajar bien a bien con, por ejemplo, comunidades indígenas, porque tienen sus costumbres. Y entonces, aun cuando he tenido la posibilidad de trabajar con compañeros que llegaron hasta aquí la universidad, pero que son de una población, cuando saben que van a trabajar el tema de la sexualidad, ya no les dejan trabajar. Entonces, hay mucho campo para poder hacer y deshacer. Y en social, excuso decirles, y depende ya de su creatividad, ¿no? Hasta aprender a diseñar campañas, a hacer mercadotecnia, a hacer un chorro de cosas que pueden hacer desde social, ¿no? Perdón, y Sí, sí. con el trabajador social, ¿cómo es la interacción? Digamos, los trabajadores, hay una escuela, la de los trabajadores sociales, ¿cómo es la interacción con ellos? ¿Ellos Pues, hacen algo parecido? No, mira, ¿se cada, complementan? yo creo que es complementación. Por eso les hablaba de la importancia de tener una mentalidad más de multidisciplina que de una cuestión netamente de psicólogo. Porque cuando llegan ustedes al campo, y nos pasa a todos los psicólogos, cada quien tiene su némesis, digamos, ¿no? Entonces, en ustedes es el trabajador social, es el antropólogo, es el sociólogo, pero cada quien tiene su campo, cada quien tiene su objetivo de estudio. El chiste es hacer que puedan integrarse y sacar un programa efectivo y eficaz, ¿no? Ese es el mero chiste. Hay que aprender a hablar con otros profesionistas, no por el miedo, no quedarnos en, pues ni creas que te voy a enseñar de mi profesión. Pues no era el caso. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, en psicología del deporte, que me reencanta, pelearme con los entrenadores. Pero es que no sabes que yo no sé psicología.
Pues yo no sé, ¿básquetbol? Tú eres entrenador de básquetbol. Please, ¿no? Sentido común, muchachos, pues ¿cómo? Pero se llama el miedo no anda en burro. ¿Sí nos vamos entendiendo, jóvenes? Una pregunta más, porque creo que ya me pasé de los 3 minutos que me dieron, ¿sí? Bueno. Regresando a lo de las prácticas, ¿cuáles son las materias que llevan las prácticas? En social a todo mundo le recomiendo prácticas todo el tiempo. ¿Todas las materias? En todas las materias. ¿Cuál no tendría prácticas? A ver. Pues todas las materias llevan metodología, pues ¿cómo qué creen que nada más es chisme organizado y ya? Tienen que saber metodología, muchachos. No es nada más pues ya platiqué con todo mundo, pues sí, ahora ¿qué haces con esos materiales? Tienen que aprender a manejar eso. Entonces les recomiendo, aunque ya me están avisando que hay unas nuevas estrategias, pero el paquete de SPSS es fundamental para ustedes. Y creo que hay el SPSS 1 ahora, que está más rudo, pero es importante que sepan metodología. Y paradójicamente, para que puedan trabajar metodología, tienen que saber qué quieren explorar. O sea, deben de saber teoría, porque la máquina les va a vomitar números. Pero si ustedes no saben para qué los quieren, pues está buena las sábanas y sábanas de números. Tienen que saber qué buscan, ¿sí? Metodología es fundamental y es una cuestión sensacional de aquí de la universidad, de esta facultad. Es el plus a la hora de buscar chamba. Pueden saber todas las teorías, pueden ser muy líderes, pero a la hora de buscar chamba, si ustedes dicen, y sé paquetes estadísticos para procesar la información, los contratan más rápido. Dije algo muy horrible, ¿verdad? Tienen que saberse la tabla del 8 también, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, en relación a esto de las prácticas y eso, o sea, bueno, usted me comentaba que, bueno, nosotros podemos tener la iniciativa y proponer. Sí, y buscar y proponer, sí. Pero, bueno, en relación a lo que menciona, que pues en todas las materias pueden haber prácticas, o sea, me surge la duda de, pero, o sea, la facultad pues nos ofrece a nosotros como tal ya algo establecido, o sea, como algunos centros establecidos donde nosotros nos podemos inscribir, o sea, cómo inscribirnos, o los maestros, o nosotros nos acercamos a los maestros, o algo por el estilo. O sea, sí, las dos cosas, mi general. Primero está la posibilidad de las prácticas, hay escolares y hay profesionales. Que estén apurados haciendo cuáles son las políticas para cada cosa, eso es independiente de que ya tengan posibilidades de prácticas. Pero si no las tienen, y esa es la segunda, entonces hay que buscar, pueden ir con los profesores o pueden ustedes encontrar un centro y, eso sí, oficializarlo. ¿Sí me explico? Para que la constancia, y pidan constancia de esa práctica, para que la constancia tenga un valor oficial, ¿sí? Que no se vayan a Encina nomás, que llegaron al pueblo de la comadre y la comadre, ¡ay! Pero si yo conozco al chamán, vente a trabajar acá, ¿no? Y ustedes que ni tienen curiosidad de esas cosas, ¡ay, a ver cómo está funcionando! Sale, vamos a empezar a trabajar. Y luego terminan de esclava del chamán, no, o esclavo, según, ¿no? Entonces, no lo hagan así, que sea una cosa oficial, que la misma comunidad vea que la cosa es oficial, que no nada más van así de buenas gentecitas, porque lo son, ¿no? Sino que es una cosa oficial. ¿Sí me explico en ese sentido, jóvenes? ¿Sí les queda a todos claro eso? ¿Ok? ¿Sí, madre? Respecto a la psicología del deporte, ¿cómo desde su experiencia lo ha como vinculado o lo ha
Pues normalmente han llegado los que tienen esa perversión en mente, ¿no? Yo no hago una difusión específica. Entonces llegan y pues ya por dichos, ve con la maestra, ella sabe. Entonces cuando llegan conmigo, y ¿usted le gusta psicología del deporte? Y rápido pues, la realidad dice, ¿cómo? No se le nota, ¿no? Pues no, esos gustos no se ven, como las perversiones tampoco se ven. Y entonces, pues es que a mí me ha interesado, normalmente son personas que les gusta un deporte y que se dedican a ese y por eso quieren hacer psicología del deporte. Entonces les digo que no hay bronca, me cae, que el asunto es que yo sé psicología y ellos conocen el deporte. Cualquiera que les interese el deporte o psicología del deporte, tienen que conocer las reglas, pero también tienen que conocer su profesión. Entonces, en psicología del deporte, hasta donde he sabido, además de médicos, nutriólogos, los que dan los masajes y los fisioterapeutas, gracias muchachos, los fisioterapeutas, también están los trabajadores sociales y hay de repente hasta filósofos, ¿no? Tenemos de todas las profesiones, el asunto es que les interese eso y cómo se podría trabajar. Entonces, a los que están interesados desde la psicología, esos les puedo ayudar. Entonces, buscamos cuáles son las alternativas que existen en términos teóricos. Tienen que hacer el diagnóstico, tienen que ver qué es lo que cuál es el problema del equipo, ¿no? Y todos pues tienen que dedicarse a buscar una solución porque ese problema normalmente tiene que ver con el rendimiento. La gran mayoría quiere trabajar con el fútbol porque siempre perdemos, ¿no? Pero pues lo que no vemos es que no nos permiten trabajar en las fuerzas one, ¿no? Tenemos que trabajar con los universitarios, ni modo. Y entonces siempre hemos tenido o hemos encontrado la capacidad o la posibilidad de trabajar con diferentes facultades. Me dio risa una vez que llegó la entrenadora de aquí de la facultad y me dijo que por qué le estaba ayudando al enemigo. Yo me quedé, ¿el enemigo? Pues, ¿quién es el enemigo, manita? Dice, los de ingeniería. ¿Cómo? ¿No ves que eso siempre le ganan a los de leyes? Dije, ¿y psicología, Juan? ¿Por qué es mi enemigo? ¿No? Dice, ¿tú no entiendes? No, me cae que no entiendo, ¿no? Entonces tenía compañeros que estaban yendo a trabajar a ingeniería, pues ahí les habían dado chance. Leyes nunca nos había pedido esa posibilidad. Había posible, pero leyes es que estaba esta entrenadora, entonces, pues, ¿para qué quería de servicio social? Pues bueno, ¿no? Van y buscan voleibol, fútbol, básquetbol, taekwondo, box, son alpinismo, son los que he trabajado, ¿no? Pero todos buscan y encuentran en la universidad. Algunos encontraron, pero porque una de ellas, porque su novio era de taekwondo, entonces pues entró a los equipos de, ¿cómo se llaman? De clubes ya particulares, en fin, que se van a las competencias. Pero es el único caso que he tenido así, porque era la novia de él, ya sabes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, hay dos preguntas y ya, ¿sí? A ver. Lo mío es así como algo más bien, a lo mejor voy a preguntar algo muy tonto. Pero... Jesús María, entonces no lo hagas. Ok. Algo así,
Nunca empiecen así sus diálogos. Es que discúlpame, porque nos está hablando de, bueno, pues si vas a decir algo tonto, no lo digas, por favor. No, nunca empiecen así sus diálogos. Sí, a ver. Bueno, a ver. A ver, otra vez. Empezamos. Va otra vez, sí. Dos preguntas y ya. Sí. Ok. Tengo una curiosidad. A ver, eso. ¿Alguna vez ha atendido así como psicología del deporte, que es para un colectivo, psicología del político, así que algún colectivo de políticos No. que hayan buscado? Sí, No, un no. partido político, algo así, ¿no? No. O sí, la verdad es que y los mandaría a la clínica, ¿no? Honestamente. Pero nunca. Bueno, en una ocasión vinieron cuando estaba esto de las votaciones del Partido Verde, pero le decía que por reglamento de la universidad no podíamos participar en cuestiones políticas porque pues éramos investigadores y los investigadores no tenemos por reglamento universitario que tomar partidos. Un partido es un partido y pues un investigador no tiene por qué estar en esas cosas, en esos enjuagues, digamos. Pero me había interesado mucho su trabajo porque él quería trabajar con toda la población de la villa. Y estaba fascinante el asunto, entonces convencí a compañeros de la facultad para que fuéramos a la villa. Y cuando él empezó a decir, compañeros, nosotros llevaba su altavoz, ¿no? Los del Partido Verde trajimos a gente de la universidad, dije, ya no podemos trabajar con... Sí, así ya no funciona, y ya no funcionó el programa, pero estábamos haciendo uno rete chulo y rete bonito, para trabajar con las mamás que son al mismo tiempo adictas, madres solteras y pobres, ¿no? De allá de por la villa, y traían a sus hijos también consumiendo pues tiner, ¿no? Teníamos un programa retechulo, pero pues ni modo, ya no se pudo. Entonces, como políticos no podemos trabajar como individuos. Por eso les decía, bueno, pues nos vamos a la clínica, pero en términos de partidos ya es otra cosa, ¿sí? Nada, tu pregunta. Bueno, retomando de lo comenzado anteriormente, del inicio, de que, bueno, aparte de la psicología del deporte, que es una especialidad, ¿no? Sí, no necesariamente ahorita en la facultad es una especialidad, es un interés que se va desarrollando, ¿no? Es válido, por ejemplo, también ver otros enfoques, sí, por ejemplo, lo que son la psicología social, digamos, de la comunicación, sí. Los medios de comunicación, ¿cómo es que claro. Ahorita las TICs están teniendo una influencia tremenda en todos los campos de la psicología. Nos hace falta que alguien de social empiece a trabajar esto. A mí se me ocurre, porque es de puro ocurridero, bueno, para vernos científicos de hipótesis, que se podría trabajar con los de mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, ese es como que el campo más grande, menos explotado en psicología, aunque todo el mundo quisiera que psicología participara. Porque pues es la parte de la que más nos impacta. Exacto. De lo que vemos, lo que escuchamos, y todo eso pues también nos tiene en papel. En lo personal yo siempre pregunto, ¿cómo es que reaccionamos ante eso? ¿Cómo le impactaría mucho, cambia su conducta? Claro, claro. Muy bien, ya te estás contestando solito. Y te echo porras, sigue por ese camino, muchacho. Sí. Que la neurona sea. De plano. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y su interés. Muy amables, muchachos. Invitamos a pasar a tomar un aperitivo y converse con nosotros si todavía tiene tiempo, maestra. Claro. 2 minutos. 2 minutos, sí. Muchas gracias, Ay, maestra, por el bueno.
verdadero les quiero placer. agradecer por estos 2 días que estuvieron, hicieron un esfuerzo por estar aquí. Agradecería mucho si tienen algún comentario que pueda enriquecer estas charlas, ¿no? Para próximas emisiones. El correo de la Secretaría Académica es sasua.unam@comunidad.unam. Pero sería muy valioso que ustedes, pues que estuvieron en estas charlas, pudieran darnos una opinión de qué faltó, qué no, tiempo, maestros. Hay campos más taquilleros que otros, y no porque sean mejores ni mucho menos, sino por el conocimiento. Hay unos como que tienen más fuerza, otros ustedes conocen más, en fin, todo ese tipo de cosas, lo que quisieran saber. Si más adelante les gustaría otro tipo de conversatorio, ¿no? En un semestre más adelante, tal vez en octavo, o cuando vayan pues, terminando su último semestre, como para cerrar, qué les gustaría saber. Todo eso estaría padre que nos los hicieran saber para apoyarlos y organizar algo que les ayude. Por ejemplo, por servicio social, cuestiones de prácticas, cualquier duda, no duden por favor en acercarse. Incluso de titulación, al- muchachos. Así es. Porque Hay luego diferentes formas de titularse, ¿no? Y pueden ir viendo desde antes qué es como lo que más se adecua a su perfil, a sus intereses. Lo que les decían ayer, en algún momento no se esperen hasta octavo, vean qué especialidades, qué maestrías les gustaría, porque también pueden ver los requisitos y ver sus trayectorias, si van encaminadas hacia ese objetivo, qué les hace falta, en fin, hay muchas cosas que los del staff aquí en la división estamos para apoyarlos, y no duden en escribirnos o en buscarnos. Y les agradezco mucho su tiempo. Yo creo que sí sería importante, bueno, desde mi perspectiva, como lo estoy viendo, o sea, que sí se hiciera como algo en relación como a las prácticas y como lo que justo dicen, ¿no? En relación como al servicio social y todo eso, porque pues yo sí me he topado mucho desde el primer semestre con esta cuestión de, y es tan claro como, eres SUA, no sé qué hacer contigo, déjame le investigo. O sea, porque así pasó en esta conversatorio que hubo sobre las prácticas. O sea, estoy muy de acuerdo en esta cuestión de que pues nosotros podemos dar la iniciativa de que pues en algunos centros pues, se abran nuevos campos, etcétera, pero por decir, yo tengo como el interés de intervenir o hacer mi práctica en algún hospital, y de pronto voy a estos conversatorios que no dice como estrictamente es para escolarizado o para SUA, y me dicen de pronto como, ¿hay alguien de SUA? No, pues sí hay, habemos 3. Ay, híjole, es que no sabemos qué hacer con ustedes, porque como sus materias sí se ofertan en SUA, pues no pueden inscribir en escolarizado, entonces tenemos que ver bien qué hacer, porque pues nos dicen que pues no pueden en teoría, entonces, o si sí pueden, solamente 2, y no en todas las sedes, ¿no? Entonces, yo creo que pues, o sea, al final somos como, o sea, igual vamos a terminar siendo psicólogos y deberíamos tener las mismas oportunidades de intervenir en hospitales, de salir como a otros estados, porque pues también eso, ¿no? Nosotros no podemos solicitar becas nacionales. O sea, creo que eso sí es como algo que sí debería trabajar mucho como en esta cuestión de SUA, ¿no? Como que pensando que tengamos las mismas oportunidades, porque aunque del primer semestre se diga que sí las tenemos, no es cierto. Y pues sí, yo creo que es como súper importante eso de las prácticas, porque al final, en lo personal, yo sí me siento perdida, porque de pronto es como, bueno, ya vine al conversatorio pues para informarme de las prácticas, pero me están diciendo que pues al final, o sea, yo por ser SUA no puedo, y que me van a hablar para decirme cómo es el proceso, porque pues si me registro por ser SUA no puedo, entonces como... Sí, aquí hay creo que 2 se cosas debería. que quiero establecer. Sí, es un sentimiento no solo de la Facultad de Psicología, ¿no? De la universidad en sí. Hay una cuestión administrativa institucional, o sea, de la UNAM, que tiene que ajustarse, porque por los tiempos. Y voy a hablar de diferentes cosas. Las becas. Ustedes tienen opción a becas, siempre y cuando sean estudiantes regulares, que es algo que vamos a fomentar ahora en las bienvenidas. De hecho, yo tengo un estudiante que ahora en junio se va a Finlandia, un año, con beca del SUA. Sí, O sea, internacionales sí, pero nacionales. Sí, nacionales no. Ahí hay una cuestión, es que ha habido como muchas cosas que son como complejas, que sí hacen la diferenciación, lo cual no está bien, pero administrativamente como que simplifica el proceso. A mí, perdón. Déjame acabar la idea. Ha pasado, que igual no es el caso, pero ha pasado que en esta situación de soy estudiante de sistema abierto,
van a hacer estancias o prácticas y siguen con esta dinámica de estudiante de sistema abierto, cuando en las entidades, en las instituciones les piden como horarios específicos, que creo que ese ha sido el principal problema que han tenido, no porque a ustedes les digan, no pueden hacer prácticas, sino es la institución me está demandando que vayan tales días, en tales horarios, que ustedes están en un sistema que les permite cubrir otras necesidades, ya sea familiares, laborales, y entonces no pueden cubrir las prácticas. Y no es una restricción de que ustedes suban, no, sino a mí la institución me demanda esto. Ahora, de lo de las prácticas que decía, el programa de prácticas efectivamente está viendo con nosotros cómo registrarlos, porque administrativamente los tiempos son diferentes de escolarizado con los de SUA. Por eso decían que ahorita ese programa de prácticas que mencionó está aceptando 2 de SUA porque es un piloteo para ver cómo funciona para todos. Entonces el acuerdo fue, bueno, va a haber 10 lugares por sede, vamos a dar 8, ¿no?, para escolarizado porque la población es mucho mayor, tienen 100 espacios y en escolarizado son 800. Y entonces dijimos, no vamos a dejar al SUA afuera, entonces vamos a dar un poco la proporción, van a ser 2 de SUA y 2. Pero ahorita la cuestión es la administrativa, cómo se van a inscribir, la materia allá o acá. Por eso le dijeron eso, que todavía no saben. No es de que no puedan, sino están viendo allá abajo en administración escolar cómo por las actas, por la cuestión de la oficialización, sí. Todo un tema administrativo. Ahora, hay una iniciativa por parte del director de hacer un programa institucional de prácticas. Sea de SUA o escolarizado. No, Y entonces que institucional, haya como sedes de cada campo, por lo menos 3 o 4 de cada campo de conocimiento, y que los estudiantes puedan elegir de acuerdo a sus necesidades. Y entonces en el programa vendrá, si quieres entrar en esta institución, pues solamente puedes entrar si le dedicas 5 horas al día. En cambio, si vas a esta, puedes arreglar con tu supervisor el horario. Como dar un abanico de opciones, precisamente para que pues, nadie se quede sin la experiencia de la práctica. Aquí en el SUA, ustedes, bueno, habrán visto, en clínica han hecho un gran esfuerzo, en social han hecho un gran esfuerzo por encontrar sedes, y como los maestros están sensibilizados por la población en cuanto a tiempo, distancia y todo esto, pues dan cierta flexibilidad en cómo se manejan. Sin embargo, hay un compromiso, porque al final es una atención a una comunidad. Entonces, yo los invitaría no a pensar como que es que por ser SUA, sí hay una cuestión administrativa de por medio bien fuerte, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿por qué no? Pues nada más apriétenle ahí en la plataforma, ¿no? Para que no sea tan complicado. Pero al final nosotros nos regimos por un marco institucional mayor, que es la UNAM. Esto va a ir cambiando, porque efectivamente, como decía la maestra, pues la cuestión de la formación en licenciatura apoyada por ti a distancia o abierto, pues la comunidad es más grande. Ha ido incrementando. Ha bajado la edad, hace 10 años pues eran las personas que iban a su segunda carrera, ¿no? Personas ya casadas o que retoman los estudios, y ahora yo veo muchos jóvenes. Entonces eso ha ido cambiando porque efectivamente la modalidad abierta y a distancia, que aquí no es a distancia sino es semipresencial, favorecen muchas otras cosas. Entonces en algún momento ya se están haciendo esfuerzos como para ir ajustando ciertos procesos administrativos que pareciera que sí limitan y sí, no quiero usar excluyen, sino sí dificultan más ciertas cosas, ¿no? Lo de las becas nacionales, pues sí, no sabría ahí qué cuestión, pero sí he oído experiencias que pues se van al extranjero, o algún estudiante que estudia a distancia o que está en un sistema abierto y allá sigue en la misma modalidad en su actitud, cuando en las estancias en el extranjero es presencial, y eso ha traído también ciertas problemáticas. Entonces, sí es algo complejo, sí se están haciendo esfuerzos. Precisamente este ejemplo que dio ahorita de las prácticas es algo en lo que estamos ahorita, viendo cómo resolverlo administrativamente, para que ese programa piloto que tiene varias sedes y que la doctora me dijo, sabes que hay muchos de SUA que están interesados, pero no sabemos qué. El doctor Zamora, que es el jefe de la DEP, y el doctor Molina, que es de aquí del SUA, están viendo como con el ingeniero cómo hacer la cuestión administrativa para poder dar espacios al SUA.
Entonces no se desanimen, de verdad sí hay esfuerzos, ¿no? Pero de repente pues no es un esfuerzo nada más individual de la facultad, sino impacta a nivel institucional. Sí, porque a mí pues, o sea, inclusive de esta cuestión de las becas y sí, porque yo como que me he topado precisamente mucho con esto, o sea, algo, desde el primer semestre yo pregunté como esta cuestión de las becas internacionales. Me acuerdo precisamente sí lo que una chica me dijo, pues mira, no te voy a decir que no se puede, pues más para que no lo intentes, o sea, para que no dejes de intentarlo, ¿no? Pero también la maestra que nos dio como el conversatorio sobre las prácticas, nos mencionó que pues básicamente, sí, un factor muy predominante es que esta cuestión de que pues en SUA, pues yo lo veo un poco más como un prejuicio de que si trabajamos, de que si por eso no podemos cubrir horarios, y o sea, de cierta forma yo entiendo que muchos sí trabajamos, etcétera, pero pues también muchos como que pues, tenemos la intención de justamente pues decir, bueno, pues yo pues, que estudio psicología, sé que las prácticas son básicas, entonces, o sea, le doy preponderancia, ¿no? Claro. Entonces, pero sí me señala mucho como este prejuicio de, es que eso, pues, luego como que se echan para atrás y al final pues ya no, y nos quedan mal. Lamentablemente no es tan prejuicio, sí ha habido malas experiencias, ¿no? Y al final pues es que institucionalmente pues tienen que cubrir, o sea, si asignan, cualquier estudiante, sea escolarizado o no importa, está ejerciendo una función de practicante en una institución, de repente no va. Pues el que supervisa o el coordinador del proyecto pues tiene que seguir dando la cara ante la institución, ante la sede, ¿no? Lamentablemente pues ha habido experiencias de los dos, pero bueno, yo no quisiera politizar esta situación. Yo lo que sí les digo es que sí hay un esfuerzo de acordar con las áreas, precisamente porque ya hay mucho joven, hay mucha gente que está dispuesto, que puede negociar sus horarios para ir a las prácticas, que vaya cambiando un poco esta mentalidad de que pues el sistema abierto no van a cumplir, ¿no? Que a lo mejor sí ha pasado, pero no son todos. Esa es la cosa. Entonces, yo quisiera hacer una participación, disculpen la violencia, pero ya están entrando al caldero del diablo. Entonces, el tema es un poco violento, pero yo he estado colaborando con SUA desde hace muchos años y empecé a trabajar con mucho entusiasmo a distancia. Yo decía, qué bárbaro, es lo máximo de lo máximo. Y los primeros 6 años resulta que tenía grupos de 20, 25 alumnos y durante 6 años terminé poniendo puros NP a todos los grupos, porque empezaban pero no terminaban. Entonces decía, pues ¿qué pasó? No, que tanto entusiasmo. Y luego empecé a pedir que fueran a verme, porque siquiera teníamos que saber con qué clase de cucaracha íbamos a trabajar, ¿no? Tanto ellos como yo, pues ¿qué pasó? Y nos veíamos y se asustaban desde el primer día y se daban de baja. Me quedaba sin alumnos. Tal vez no tengo tanto punch como Tom Cruise, pero honestamente yo decía, pues ¿qué está pasando? ¿No? Y el asunto era que a veces les mandaba mensajes, oye, ¿qué te está pasando? Ay, maestra, qué bueno que usted se preocupa, pero jamás volví a saber de ellos. En 6 años pensaba yo que era la maestra más cara de la universidad, porque trabajaba un chorro de grupos todos los 6 años y no tenía alumnos al final, o sea, mi eficiencia terminal era nula. ¿Sí me explico? Hasta que empezaron a trabajar a nivel grupal. Ahí sí, bueno, de 60 salen 50, no está tan peor el asunto, pero sí es presencial. ¿Sí me explico? Como que me da la impresión que estamos más acostumbrados como alumnos a estar en una situación presencial que a distancia. No tenemos esa práctica de hacer todo porque es lo que yo he decidido hacer, ¿no? Y los tiempos no me salen a escuadra y las actividades no me salen a escuadra. Y luego la queja es, ya debo muchos créditos y ahora ¿cómo le hago? Pues extraordinarios.
y en extraordinarios no termino de terminar porque mi organismo no está hecho para tanta presión y tanta información. Entonces todavía nos falta mucho para efectivamente ser de universidad abierta, no a todos, pero sí yo puedo hablar de una proporción bastante alta. Entonces, qué bueno que se decidió empezar a trabajar en grupal, porque es lo que estamos acostumbrados desde kinder, a estar en un grupo. Pero sí todavía nos falta mucho para aprender a hacer efectivamente a distancia. Y eso afecta mucho a cuestiones administrativas, por eso les hablaba de la importancia de aprender a oficializar lo que hacemos, porque lo queremos hacer en nuestros tiempos, en nuestra energía, pero se nos olvida que hay toda una estructura tanto social como administrativa, y normalmente esa es la que se nos olvida, la administrativa. A ver, ¿cómo te queda a ti claro que yo estoy viniendo? ¿Y cómo me queda a mí claro que tú estás valorando lo que yo hago? ¿Sí me explico? Eso es administrativo. En servicios sociales decimos, fíjense cuándo empiezan y cuándo terminan, y son unos cotorreos que para qué les platico. Y a la hora de la carta de finalización, el supervisor dice, y te voy a dar 3 días más porque hubo contingencia. Administrativamente tienen que ser las fechas que se definieron desde el principio, porque así está registrado administrativamente. No puede ser otra fecha. Y para todos nosotros, ay, ¿qué son 3 días, caray? Pues son una base de datos administrativos, que ni modo, le llamamos nosotros en región 4, pues es burocracia, pero la tenemos que también aprender a afrontar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para allá y para acá, ¿no? Para aprender a oficializar lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí les queda claro? No es regaño, chicos, es que tenemos que... sí. No, maestra, pero no me vaya a dar de latigazos, ¿no? Pues no. Bueno, pues la invitación está abierta, ¿no? Ahí ya estamos todos, entonces nos pueden encontrar cuando gusten. Cualquier duda adicional, cualquier propuesta está abierta, podemos abrir otros espacios, ¿no? Con demandas específicas, con mucho gusto. Y los invitamos pues a comer con refrigerio antes de que se vayan. Sí. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias.